Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y bueno, Sevilla sigue dominando su competición fetiche que es la Europa League, séptima en su historial y tuvo que recurrir a los penales para ganarle a la Roma en un partido tenso, un partido muy disputado, con dos tiempos muy diferenciados. Pero bueno, ya mismo doy paso a mis compañeros, hoy tenemos equipo completo, Marcos López Aragón, Luigi Córdoba desde Italia y Fer Martínez Vela. Hola muchachos, ¿cómo andan? Y bueno, empiezo por ti, Marco. ¿Qué te pareció el partido? Dos tiempos diferenciados, ¿no? Ha sido una barbaridad. Esto al final pone de relieve el idilio amoroso que tiene el Sevilla Fútbol Club con esta competición. A veces no nos paramos a pensar lo que suponen ciertas cosas o ciertas gestas, pero que un equipo de este nivel como el Sevilla consiga ganar 7 finales de UEFA Europa League y ganar las 7 de esta manera. O sea, estamos hablando de que el Milan tiene 7 Champions. Podemos equipararle como ya probablemente uno de los grandes de Europa. Y estamos hablando de un equipo que nunca ha sido un gigante de España. Es más, ha pisado la segunda división varias veces y tampoco hace siglos, tampoco hace demasiado, ¿no? Eh, Bestial, yo creo que ha ganado con merecimiento. Sinceramente pienso que ni siquiera tenía que haber llegado a los penaltis porque la Roma en el segundo tiempo se olvidó de jugar y en el minuto 67, cuando marchó Dybala, se le acabaron las ideas y el talento y sinceramente pienso que no merecían ni llegar a penaltis. Y luego también me ha parecido súper extraño los cambios de Mourinho, que por una parte estaba queriendo los penaltis y por otra estaba quitando lanzadores fiables. Y ahí es donde probablemente la final se ha marchado. Sí. Luigi, te doy la bienvenida y el primer tiempo, la telaraña que Mourinho siempre teje y en el entretiempo con los cambios, ¿no? Con Suso y Lamela pudo desentrañar, ¿no? Ese laberinto que le había puesto Mourinho, ¿no? Mendilibar. Así es, sí. Un primer tiempo en que la Roma comenzó a sorprender, ¿no? Sorprendió por todas partes del terreno de juego. Pero Mourinho se confió también que a pesar de que estuvieron ganando 1-0, en el segundo tiempo vi a una Roma completamente diferente. Jugaron muy bajo, ya no hacían lo que hicieron en el primer tiempo. Entonces, como dice, ¿no? Mi colega, verdaderamente el Sevilla ha hecho lo merecido para ganar y realmente que mereció. Así que sí, jugó muy bien y bueno, no tenía que haber llegado a penales, ¿no? Hizo lo que hizo su juego. Como lo dije en la entrevista anterior, el Sevilla es un equipo que presiona, le gusta presionar mucho en todo aspecto. Y en esta parte el Sevilla tuvo oportunidades también claras bueno, que así es el fútbol, no lo supieron aprovechar, no hubo la afinidad de goles para que pueda entrar, pero bueno, esto es el fútbol. Y bueno, se llegó a los rigores y vemos que el Sevilla es campeón. Sí, tal cual. Y Fer, como dice Marcos, ¿no? Dybala, aún con su inactividad, fue el que más generó juego en Roma y su salida marcó, digamos, que se le acabaron las ideas de mitad de cancha para adelante. Con Pellegrini no alcanzaba, ¿no? Bueno, sí, en primer lugar, enhorabuena al Sevilla Fútbol Club. Yo creo que un justo ganador, aunque solo sea por la naturaleza de su propuesta. Y como bien decía, bueno, yo el partido lo veo, fue una especie de partido de tenis, ¿no? El primer tiempo fue el primer set, lo ganó la Roma, el segundo tiempo, el segundo set lo ganó el Sevilla, que con los cambios logró adaptarse al partido. Le costó mucho adaptarse al partido del Sevilla. O sea, yo creo que los primeros 20 minutos el Sevilla estaba muy cohibido, prácticamente encorsetado. El Sevilla está acostumbrado a ganar por intensidad y la Roma lo igualó en intensidad y lo superó físicamente. Sí. Por lo menos en los primeros compases
del partido. Y dos detalles el que decías, los playmakers, los enganches, fíjate dónde estaba recibiendo los balones Pellegrini y cómo se perfilaba y dónde los recibía Oliver Torres. Bien, entonces ahí percibió Monseñor Mendilibar que era un partido para Suso, para entrar entre líneas y para tratar de romper esa maraña defensiva de la Roma. Y voy a tirar un detalle que hay mucha gente que cree que esto que voy a decir es absurdo, pero para mí fue una bisagra en el transcurso del partido. Cuando el Sevilla estaba muerto, ese tiro al palo de Rakitic hizo creer a los jugadores del Sevilla y los levantó psicológicamente. O sea, hay un partido antes y después de ese tiro al palo. Parece que no, pero el Sevilla se dio cuenta de que podían. Y como bien dice su himno, dicen que nunca se rinde. Tal cual, sí. Y con Marco ya hemos analizado varios partidos durante la temporada de la Roma, que ya sabíamos que se defiende así, es muy sólido en bloque bajo. Y Marco, ¿crees que con la ventaja se sintieron muy, muy confiados de que apoyado en ese bloque bajo les alcanzaba ese 1-0 parcial? Sí, yo creo que ha sido una mezcla de circunstancias. También hay que decir, rompiendo una lanza a favor de esta Roma competitiva, ultra competitiva, como suelen ser los equipos de José Mourinho, es muy difícil plantarte en una final, sobre todo en una final tan larga como ha sido esta, con dos jugadores clave entre algodones como eran Spinazzola y Paulo Dybala. Tenían que jugar sí o sí, era lógico, porque al final toda la producción ofensiva que ha generado Dybala durante toda la temporada no se podía dejar desaprovechar y Spinazzola 3/4 partes de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que nunca ha terminado de ser una propuesta convincente de la Roma, ni siquiera en los mejores minutos. ¿Por qué? Porque ya no era el 3-4-2-1 con el que ha jugado prácticamente toda la temporada, a excepción de cuando no ha podido contar con Dybala, sino que como Dybala no estaba bien, lo puso como segundo delantero para mantenerlo liberado de obligaciones defensivas y que estuviera fresco con balón. Y efectivamente eso ha funcionado en la jugada del gol porque ha entrado contra Badé como si fuera un delantero centro. Es más, el desmarque de ruptura le han tirado al mismo tiempo Tammy Abraham y él. Claro, la intensidad no lo es todo en el fútbol. El Sevilla estaba intentando percutir por fuera, pero con Oliver Torres. Normalmente Oliver Torres siempre es un mediapunta lanzador. Los mecanismos ofensivos de Sevilla que comentamos ya hace tiempo con Mendilibar son muy sencillos, pero también eficaces, que es viene de extremo a recibir, descarga de cara al mediocentro a media punta, y el media punta, que es Oliver Torres, lanzaba en largo para generar superioridades por fuera. Y esto hoy no les ha funcionado, mientras le ha durado la gasolina a la Roma. Y yo también ahí creo que hay dos factores. El primero, el factor físico de no estar al 100% estos dos jugadores clave, y luego otro que tampoco podemos llevarnos las manos a la cabeza porque es típico de Mou, y es intentar gestionar una ventaja simplemente con que pase el tiempo. Y me temo mucho que este probablemente es, entre comillas, el peor equipo al que ha entrenado Mourinho. Y esto es lo que ha pasado en la segunda parte. Claro, sí. Luigi, Sevilla tenía más plantilla, ¿no? Más fondo de armario, que los cambios que ingresaban entraban bien en el partido. Lamela percutió una y otra vez, ¿no? por banda y bueno, como dijo Marcos y Fer, Sevilla fue un justo ganador, ¿no? Exactamente, sí, los cambios eran completamente correctos con lo que hizo el Mister. Y viene el gol por medio de ¿no? Fue un autogol de Mancini, ¿no? Que fue prácticamente del extremo, ¿no? En la parte derecha, ¿no? Sí, fue un descuido, pero bueno, sí, la Roma verdaderamente, como lo había dicho Fernando, en el primer tiempo dominó la Roma. En el segundo tiempo, no, prácticamente el Sevilla completamente cambió el juego, y
y cambió la intensidad y eso fue realmente lo que marcó la diferencia el Sevilla dentro del terreno de juego. Y bueno, merecido ganar con lo que hizo el Sevilla, con todos sus cambios, con las acciones en la parte de transiciones, tanto en lo ofensivo defensivo, el Sevilla completamente cambió la cara, como se dice, ¿no? De todo el equipo. Sí, tal cual. Y bueno, Fer, podemos decir ya con el resultado puesto, pero la tanda de penaltis me parece que eran más fiables los tiradores del Sevilla, ¿no? Que los jugadores de Roma. Se lo notaban muy cansados, sobre todo el penal de Mancini lo pateó al medio, pero se lo notaba físicamente agotado, ¿no? Sí, efectivamente. A mí lo de entrenar los lanzamientos del punto de penalti el día antes del partido me parece un reverendo absurdo, porque no es lo mismo tirar los penaltis en la ciudad deportiva muerto de risa que tirarlos con los gemelos subidos y con el ácido láctico hasta el cogote y con el estadio lleno. Bien. A ver, hoy el fútbol en su historia está lleno de... O sea, el efecto mística y tradiciones es muy importante. Recordemos que la Roma tiene una maldición histórica que lo persigue en su historia. Perdió una final de Liga de Campeones, de Copa de Europa, entonces en su propio estadio, en el Olímpico de Roma, contra el Liverpool. Recordamos aquella final que el tristemente desaparecido Michael Robinson rezaba para que no le tocase tirar su penalti. Y el Sevilla todo lo contrario. El Sevilla tiene una mística ganadora con esta competición, que es su competición fetiche, y además se juntaron muchos factores. Los buenos lanzadores de la Roma no estaban disponibles. Bono venía de una racha de atajar penales en el Mundial bestial. Contaban con Montiel, que hoy, aunque se mandó a repetir, hizo también el gol decisivo como en el Mundial de Qatar. Entonces todos esos detalles, sin quererlo, se incrustan en la psicología del futbolista y parece que no, pero influye mucho. De todas formas, Gustavo, hoy tienes el titular fácil, la final interminable. Recordemos que ha sido la final más larga de la historia de las competiciones europeas, casi 3 horas de juego entre comillas, porque Joao Mourinho no quiso jugar. Y otro detalle importante, ya que hay 2 entrenadores, no sé si os habéis dado cuenta que se le ha leído en los labios a José Luis Mendilibar gritar dejar de colgar balones de una puta vez. ¿Por qué? Porque el Sevilla, al no encontrar esa fluidez, sobre todo con la figura de Oliver Torres, ha colgado muchos balones contra un equipo que por alto, doy un dato estadístico, ha hecho 13 goles de juego aéreo en esta competición, ¿no? Entonces, Mendilibar, que es un zorro viejo curtido en 1000 batallas futbolísticas, se ha dado cuenta y ha corregido ese detalle que ha sido a la postre fundamental. Y permíteme, y termino, que rompo una lanza a favor de Joao Mourinho, porque estoy viendo aquí en la televisión italiana, que la tengo en paralelo a esta pantalla, que lo están matando, bien, que si el antifútbol, etcétera. En honor a ti, Gustavo, mira, había un técnico argentino, Juan Carlos el Toto Lorenzo, de finales de los 70, que dirigió a Boca Juniors y el Atlético de Madrid en España, que decía que en el deporte de élite la agonía, el sacrificio y la picaresca también son espectáculos. Y le lanzo una pregunta a los 2 entrenadores, si me lo permite, Gustavo. Sí. Por supuesto, sí, se arma el debate. Claro, sí. Qué alegría ver un partido de fútbol de alto nivel donde no ha existido la ruleta rusa de sacarla tocando desde atrás ante la presión asfixiante del contrario. Todos los balones de los porteros han ido en largo. ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! Marcos, te ha tirado la lanza. Me la dejas votando. Mira, voy a comprarte una parte del argumento, solo una parte. La parte del argumento que te compro es que ninguno de los 2 equipos, por mucho que tenga una tradición ganadora en esta competición en Sevilla Fútbol Club, ninguno de los 2 equipos son top europeo, no son gigantes. Por lo tanto, ninguno de los 2 está diseñado para llevar la iniciativa del juego en una final por un trofeo europeo.
más aún con la consecuencia de ese trofeo europeo, porque no nos olvidemos que aparte de una copa que queda muy bien en las vitrinas, que por ejemplo la ciudad de Sevilla ahora tiene 7, mientras que la ciudad eterna de Roma solamente tiene una Conference, tiene el premio añadido de componente, sobre todo económico, que es jugar Champions League. Desde ese argumento te compro lo de no salir desde atrás jugando y dividir todos los balones. Pero hay otra parte que no te la compro, y es la de, yo entiendo que un equipo o dos equipos renuncien a la iniciativa del juego construido desde atrás en el caso de que los dos equipos sean maestros en la press. Ninguno de estos dos equipos juega press, por mucho que nos engañen. Jugaba press el Sevilla con Sampaoli, jugaba press. Con Mendilibar no juega press. Juega en un bloque medio-bajo, basculando, tratando de interceptar líneas de pase, y en el caso de la Roma, 3/4 partes de lo mismo. Yo a la Roma no le he visto presionar, vamos, yo recuerdo los 2 partidos con la Real Sociedad y fueron absolutamente infames, donde una pérdida de Diego Rico y un córner marcaron la eliminatoria y se fue 2-0, o la eliminatoria contra Bayer Leverkusen también la ganó desde una propuesta absolutamente reactiva. Entonces, esa segunda parte del argumento no la termino de cerrar. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los dos equipos jugaba a presionar alto ni amenazaba en gran medida la salida de balón del rival. Entonces yo creo que ha sido más por una cuestión de falta de confianza y de temor a perder que por cualquier otra cosa. Y Bueno, sí, Luigi, sí. no sé si quieres agregar esto o la primera, Claro, sí, o el primer debate de Fer. Sí, no, lo que quería decir con lo que había dicho Fernando, ¿no? Los tiros, ¿no? Lanzamientos altos. Eso, correcto. Sí, bueno, con respecto a los lanzamientos altos, puede ser que también o sea, los dos equipos han demostrado también que son capaces en poder recuperar el segundo balón, como se dice, ¿no? En el rebote, ¿no? En el ganar, en el juego aéreo. Los dos equipos, como había dicho Marco, no son gigantes, no son, ¿cómo se llama? Clubes que prácticamente han sido demostrados como el Milan, el Inter, en ese caso en España, como el Real Madrid, el Barcelona. Son equipos que realmente juegan con otro tipo de características, ¿no? Entonces, con el balón alto que han prácticamente han jugado de ese ritmo, es más probable que hayan tenido más confianza en ganar en un juego aéreo o en el segundo balón, ¿no? Que quiere decir en el rebote. Y bueno, esto fue lo que se dio, lo que sucedió hoy en el partido, y bien ganado por el Sevilla, ¿no? Que demostró siendo muy superior a la Roma. Así que sí, contento por esta final, porque ha sido una final muy larga, ¿no? Bueno, merecido ganar el Sevilla. Sí, tal cual. Y bueno, qué loco que es el fútbol, que arrancó con Lopetegui la temporada, luego Sampaoli lo echaron, Sampaoli no pudo enderezar el barco y lo llamaron a Mendilibar porque estaba coqueteando con el descenso el Sevilla, mientras seguía con vida aquí, había caído de Champions en Europa League. Llamaron a Mendilibar para sacarlo del descenso y ver cómo seguía en el camino en Europa League. Y bueno, hoy termina la temporada campeona por 7ª vez y clasificando a Champions. Marcos, hicimos un programa, ¿te acuerdas de ese audio análisis? Y bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo me alegro mucho. El fútbol tiene cosas muy curiosas. Una de ellas es que prácticamente, yo creo que es el único deporte en el que haciendo las cosas mal pueden salir bien, porque es un juego. Y entonces es un juego con una componente muy alta psicológica, de azar, etcétera, ¿no? Yo me alegro profundamente, sobre todo porque es un entrenador del norte,
Y creo que tampoco es casualidad que Mendilibar triunfe ahora, pero que lleven triunfando mucho tiempo Emery, Lopetegui, Arteta, Iraola, Arrasate. Estoy hablando de memoria y Sí. fíjate cuántos me salen. El fútbol del norte Valverde. Valverde está estigmatizado. Es decir, el fútbol del norte de España está estigmatizado cuando resulta que se está comprobando que es el que mejor se adapta a todo, a los cambios, al fútbol más moderno. Entonces, por eso me alegro. Sí que es cierto que este cambalache que ha ocurrido, pues es un poco fruto de la casualidad, porque yo conozco mucha gente que cuando se afrontaba la eliminatoria contra el United eran partidarios de tirarla directamente, es decir, de jugarla con suplentes para minimizar daños en liga. Y fíjate que se arreglan gran parte de los problemas del Sevilla, porque si te acuerdas, en aquel análisis decíamos, hombre, lo vemos mal a corto plazo y a medio plazo porque este equipo incumple el límite salarial, está muy topado, está en un 143%, por lo tanto va a tener que vender jugadores, es decir, va a tener que debilitar, entre comillas, salvo aciertos de Monchi nuevamente, que lleva 2 fiascos grandes, va a tener que debilitarse deportivamente, pero que en cambio, pues esta mañana decía el vicepresidente primero, pues que la victoria de hoy suponía el 45% del presupuesto del año próximo, ¿no? Entonces, bueno, y otra componente, y es Iraola ya ha comunicado que no sigue en Rayo Vallecano. Sí. Cuando el Sevilla Fútbol Club nombra a Mendilibar entrenador para lo que quedaba de la temporada exclusivamente y no fijaba ni siquiera ningún hito de la permanencia ni de la Europa League, por supuesto, para su continuidad, y él en rueda de prensa nunca ha abierto la puerta a una posible continuidad. Probablemente igual incluso estemos ante otro posible cambalache del fútbol moderno, de que un entrenador que vino en estas circunstancias y ha salvado al equipo deportiva y económicamente, no esté al frente del equipo la temporada que viene porque esté Iraola. Ahora empieza a sonar el rumor de que, bueno, Sevilla o Athletic de Bilbao. Pero es posible que pueda tener un preacuerdo con el Sevilla. Entonces, fíjate lo curioso que es el fútbol. Tal cual. Y Fer, Luigi, la última como para ir terminando, porque los van a llamar de Radio Marca, del programa Goles de Pedro Parrado, que son ahí habitué. Pues, Fer, tú estás diciendo que lo están matando a Mourinho. ¿Puede ser que estas críticas que están arreciando con el técnico portugués, piense él en un ciclo cumplido y se vaya a un Paris Saint-Germain o otro equipo de otro país? Ojo, Fer. está diciendo Mourinho ahora mismo, lo estoy viendo, que el partido está condicionado por la no expulsión de Lamela y la mano en ese penalti, esa mano baja, que yo creo que si esa mano hubiese sucedido en la Liga Española, era penalti del tirón. De todas formas, si a nosotros nos llegan a decir en el mes de febrero que este Sevilla iba a ir a la Liga de Campeones, nos descojonábamos de risa. Bien. Ojo, la Liga Española, que tanto hemos puteado, 5 equipos en la Liga de Campeones en la próxima edición, y el futuro de Mourinho, pues sí, se están haciendo muchas cábalas, porque recordemos que en el PSG tienen de asesor a Luis Campos, que influye muchísimo en las decisiones de Nasser Al-Khelaifi. Y ojo, que esto me recuerda un poquito a la España de Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008, que Luis dijo, pase lo que pase, me voy al Fenerbahce turco, y efectivamente fue campeón de Europa y se fue al Fenerbahce turco. A mí me consta, por un dirigente del Sevilla Fútbol Club, muy amigo mío, que me dijo, pase lo que pase, Mendilibar no sigue la próxima temporada. Eso sí, yo ahora me hago una pregunta a mí mismo, a ver si tienen cojones
con lo que pesa la masa social del Sevilla, de no ofrecerle la continuidad a Mendilibar después de lo de hoy. Tal cual. Y Luigi, una reflexión final de lo que Bueno, quieras. sí, lo que quería mencionar también, hay que darle créditos también al portero del Sevilla, a Bono, que realmente hizo una gran actuación. Salvó en 2 ocasiones muy claras, porque si no hacía lo que hizo Bono, el resultado también podría haber cambiado también, ¿no? Y lo que hizo en los penaltis fue tremendo, tremendo, tremendo. Claro, con la experiencia que él tiene en los 3 palos, ¿no? Con lo que hizo en Marruecos en el último mundial, creo que sí, fue también mérito de él, también que el Sevilla haya logrado el título de hoy en la Europa League. Perdonadme Sí. que haga un apunte hablando de porteros sevillistas. Espero que si sois creyentes recéis como yo lo hago para que el gran Sergio Rico se recupere, porque está peleando por su vida en la UCI, en un hospital en Sevilla precisamente, porque tuvo un accidente en el Rocío, el arquero del PSG. Y bueno, yo creo que hoy le han dedicado la victoria, como también no se olvida el sevillismo del gran Antonio Puerta. Esperemos que Sergio Rico se recupere y que sería la mayor alegría que podemos tener, sin duda alguna. Sí, sin duda. Le deseamos una pronta recuperación porque tenemos el dato de que es una gran persona y ojalá que salga de este mal momento. Bueno, felicidades al Sevilla, una vez más, enhorabuena. 14 títulos Real Madrid, 7 el Sevilla, España en lo más alto de los torneos continentales. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos partidos. Un abrazo, buenas noches. Chao, chao. Estupendo, Un abrazo. chicos. Un abrazo, chao, Encantado. chao.